Pueden sentarse, muchas gracias. Es un placer nuevamente estar con ustedes para adorar al Señor. Y esta noche vamos a trabajar con la ayuda de Él sobre uno de los problemas que ha estado, probablemente es el problema más antiguo en el pensamiento humano. Si ustedes estudian el mundo antiguo, de donde empieza la historia, se van a encontrar con ese problema. Si estudian filosofía, se van a dar cuenta de que uno de los problemas con los que lucharon los filósofos antiguos fue con ese problema también. Y con eso vamos a tratar nosotros esta noche. Yo lo he titulado El amor de Dios en el contexto del sufrimiento humano. Y le he puesto como subtítulo un ejercicio de filosofía de la religión. ¿Con qué vamos a trabajar? Pues con el amor de Dios, pero en el contexto del sufrimiento de sus hijos. Y ustedes se van a dar cuenta, si ponen atención, lo compleja que es la ecuación de un Dios de amor al lado de sus hijos que sufren. Y ustedes se van a dar cuenta de que ustedes pensarían o van a pensar que ustedes no habrían permitido lo que Dios ha permitido. Yo espero que ustedes piensen y cualquier discusión o pregunta que tengan, cuando se termine, yo con mucho gusto trato de arreglarles. Fíjense, la iglesia actual, yo estoy disfrutando mucho aquí. Mientras cantaban, yo pensaba en Carmita y digo, qué bueno que estuviera aquí. Y estuve casi a punto de sacar mi teléfono y llamarla para que lo escuchara, aunque fuera por teléfono. Pero pensé entonces que lo están grabando y pienso que me puedo llevar una copia, si no del sermón, porque quizás ella no tenga tanto interés en escucharme a mí, pero de la música sí quiero llevármelo. Miren, la iglesia actual se ha convertido en una iglesia triunfalista en grandes segmentos. Quedan pequeñas parcelitas que todavía no han sido contaminadas, pero en general la iglesia no es una iglesia triunfante como es la iglesia cristiana, sino una iglesia triunfalista, donde nada malo puede ocurrir si hay fe. Si usted tiene fe, usted no le puede pasar absolutamente nada. Sencillamente usted declara victoria, declara riquezas, declara salud, declara bienestar, declara trabajo, declara un carro del último año, declara una casa nueva y todo eso aparece. Y si quieren confirmarlo, pongan la televisión y pongan el radio y ustedes van a escuchar. Yo escuché por televisión a uno decir, he leído el Salmo 91 y el Salmo 91 es un salmo de protección. Usted manda una ofrenda de $91 o el equivalente en moneda de su país y tiene la cosecha de la protección de ese salmo. Tan fácil como eso. Estaba viendo también en televisión al hijo de un evangelista que mientras hablaba parece que él veía a los que estaban viendo la televisión y de momento decía, este está, no sé, no recuerdo las enfermedades, pero suponga que diga, le duele la cabeza, y entonces extendía la mano y decía, sé sano. Y a mí me llamó la atención porque soy un tipo muy meticuloso y muy crítico, muy analítico. Me llamó la atención que el director del canal donde eso estaba ocurriendo tenía espejuelos. Y yo dije, qué casualidad que no se viró y le dijo, ¿tienes espejuelos? Sé sano. Y quítate los espejuelos. Eso no pasó por televisión. Hay iglesias que tienen la noche de los milagros. Como por ejemplo, llega un evangelista y el viernes es la noche de los milagros, porque Dios está departamentalizado. Y los viernes hace una cosa y los jueves hace otra cosa. Y también he oído que dicen, este es el año de México. Entonces los demás países se quedaron afuera, pero México va a estar. Y es así. Entonces,
Esto es algo que yo lo voy a inventar, no es que yo lo vi, pero suponga que una señora que asiste a la iglesia donde el viernes, la noche de los milagros, tiene una vecina que tiene cáncer. Y entonces le dice: mira, yo quiero que me acompañes esta noche a la iglesia, que es la noche de los milagros, para que te curen. La señora fue. Pero terminó el culto y la señora no fue sanada. Entonces se le acercó una hermana y le dijo: mire, hermana, lo que pasa es que usted no tiene fe, porque para el que cree todo es posible. Entonces la señora ahora tiene cáncer y es incrédula. Pero otra que parece que tenía más visión espiritual se le acercó y le dice: mire, hermana, ¿por qué usted no se examina si quizás tiene algún pecado escondido? Porque usted sabe que Dios no oye a los pecadores. Entonces ahora la señora tiene cáncer, es incrédula y tiene un pecado escondido. Hubiera sido mejor no venir a la noche de los milagros, porque ya con cáncer es suficientemente grave para agregarle ahora incredulidad y pecado que no puede encontrar. La Biblia no dice eso. Miren lo que dice la Biblia. A lo mejor tengo que levantar estos papelitos porque parece que las letras son muy pequeñas. No es que yo no vea bien, es que las letras son muy pequeñas. Pero fíjense lo que dice 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me escandalizo? Filipenses 2:25 al 27. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo ya no tuviese más tristeza. Y 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Prófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, Pablo viajando con este hombre, Pablo, un hombre que sanó a tanta gente, y ahora tiene que dejar a su compañero porque está enfermo. La pregunta lógica es: ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué el que sanaba a tanta gente dice que enfermaba? Pero fíjense, todavía la historia es más larga. Lean o escúchenme en Hebreos 11:32 al 39 y van a darse cuenta de lo abrupta que es esta lectura en la mitad. En la mitad se convierten en dos grupos que chocan de frente. Observen. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero, y observen la fuerza gramatical que tiene esa pequeña palabrita, pero, una conjunción adversativa que confronta las dos partes. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, todos los dos grupos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
Pero el versículo 16 dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto afirma sin lugar a duda que la fe cristiana no se verifica, no se comprueba por la condición ni de salud ni económica que uno tenga. Se comprueba por la relación que esa persona tenga con Dios. Estos dos grupos tienen situaciones completamente adversas el uno del otro. Y sin embargo dice Dios que no se avergüenza de ninguno de ellos. Y es curioso porque Carmita tiene una perrita, ya está cieguita la pobrecita, pero cuando no estaba así tan malita yo la sacaba a pasear todas las tardes. Y una tarde la llevo a pasear y sale por debajo de las, porque era por la calle, por debajo de la cerca sale un perro y saltó para... Entonces cuando yo vi que salió, yo agarré a la perrita y la puse en alto para que el perro no la fuera a dañar. Pero el perro no estuvo contento y saltó, pero no pudo alcanzar a la perrita que estaba tan alta, pero me alcanzó en el brazo y me enterró los colmillos en el brazo. Yo estaba ya cerca de casa y voy para casa. Yo hice eso por una sencilla razón. ¿Por qué la levanté? Porque si yo llego con el brazo mordido, pues Carmita iba a hacer lo que hizo. Dijo: no, mi amor, corre, ve para el hospital. Pero no dijo más nada. Pero si yo, en lugar de llegar con el parro, yo llego con la perrita herida, ¿cómo no me la cuidaste? ¿Cómo no te diste cuenta? Y entonces yo dije: no, aquí vale más la perrita. No, yo la levanté. Pero días después el que tuvo el problema fui yo, porque me acordé de este pasaje. Y me dije: pero ¿qué es más difícil? ¿Taparle la boca a un león o al perro sarnoso ese? ¿Por qué le tapó la boca a los leones y no le tapó la boca al perro ese? Y tuve que ir a inyectarme por si estaba con rabia, estaba con tantas cosas. Es que miren, hermanos, la gente no acaba de entender, les anticipo, que la Biblia es un contrato. Y yo no sé cómo hacen los contratos en México. Donde yo vivo, un contrato tiene la mayoría de las cláusulas en letra grande, pero abajo donde se termina tiene escrito en letras pequeñitas, que eso es lo que los gringos le llaman el small print. Entonces usted en el contrato lee que este carro tiene garantías y usted lo compra porque tiene garantía y se va y lo manda. A las 2 semanas, a las 3, al mes, el carro le falla y usted viene a la agencia con el contrato y le dice: mire, aquí dice que tiene garantía y está roto. Y dice: sí, pero usted leyó las letritas pequeñitas. No, dice: pues mire, léalas. Y en las letras pequeñitas dice: este carro está garantizado por 3 semanas y hace 4 que usted lo compró. La Biblia tiene un montón de promesas. Me han dicho que hay un hombre que escribió un libro titulado Las 32.000 promesas de la Biblia. Y yo estoy loco por encontrarme con él, si es que eso es verdad, para decirle: el próximo proyecto es escribir las 32.000 condiciones de las 32.000 promesas. Porque la Biblia que dice: para el que cree todo es posible, pídelo en oración, si 2 se componen, si esto y si lo otro, está lleno. Pero la letra pequeñita, y acuérdense que la Biblia es un todo, no se puede separar, dice: si demandamos algo según la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces lo primero que hay que averiguar es si es la voluntad de Dios, porque en algunos enfermos es la voluntad de Dios sanarlos y en algunos enfermos es la voluntad de Dios llevárselos. No le dé vuelta, que eso es así. Entonces, por eso lo importante es estar seguro de que es la voluntad de Dios en la vida de uno. Ahora fíjense, nosotros queremos tratar un caso más.
para que ustedes vean el actuar de Dios. Si Pedro y Juan el Bautista vinieran aquí de visita y el pastor quisiera llevarlos al mar y en un bote llevárselos a pasear, pero se pone oscuro y empieza una tormenta y tienen que regresar y el botecito empieza a hacer agua y el pastor es el que conoce la ruta para regresar al muelle. Los otros dos no la conocen y él sabe que los tres, el peso de los tres no lo aguanta el bote con esa tormenta, que uno de los tres tiene que tirarse al agua para que los otros dos se salven. Pero como el pastor es el que sabe la ruta, si se tira él se mueren los tres. Entonces, como el pastor sabe la opinión que tenía Cristo de Pedro y la opinión que tenía de Juan el Bautista, ¿a cuál de los dos usted cree que el pastor tira al agua? De Pedro, el Señor dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Y de Juan el Bautista, de los nacidos de varón, de los nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista. ¿A quién tira? Para eso no hay que orar. Si estuviéramos en Santo Domingo dirían, y ojalá que, no sé, no, mejor no lo digo, porque ya él me alertó. Y ustedes me perdonan si yo digo alguna palabra que no sea la de aquí, porque ya él me alertó que oyó en el YouTube una palabra que aquí no se puede decir, menos mal que me la dijo. Pero bueno, se fastidió Pedro, ¿verdad? Y el pastor llega a la orilla donde Cristo lo espera con Juan y dice: Señor, no te los pude traer los dos, pero te traje aquel del que tú tienes mejor opinión. Y Cristo le va a decir: te equivocaste, me tenías que haber traído a Juan. ¿Por qué yo sé eso? Porque eso fue lo que hizo Dios. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza en la cárcel para satisfacer la lascivia, para satisfacer la corrupción de un hombre y de una muchacha. Y a Juan le cortaron la cabeza. Y a Pedro estaba dormido y un ángel vino y lo sacó de la prisión. Tan fácil como eso. Yo tuve, cuando estudiaba Nuevo Testamento en la Universidad de Rochester, un profesor, era muy liberal. Hay ya seminarios donde la Biblia desapareció. Entonces, cuando estábamos estudiando el caso ese, él, como conocía más o menos como yo pensaba, medio se burlaba, pienso que de una forma un poco irónica, me dijo: ¿qué tú quieres decir? ¿Que el ángel entró aleteando y se llevó a Pedro? Yo le dije: mire, doctor, yo no sé si el ángel aleteaba o no aleteaba. Lo que yo sé es que el ángel se metió a la cárcel y se lo llevó y lo sacó. Un actuar extraño. Fíjense, el problema más antiguo que hay es por qué sufren los justos. Y más grave que eso es por qué sufren los hijos de Dios. Porque que sufra un injusto, aunque uno no se alegra del mal de nadie, pero cuando es un sinvergüenza el que lo agarran y lo castigan como hay que castigarlo, hay como una especie de refrescamiento en la dignidad, porque por lo menos hay justicia. Pero cuando sufre el justo, fíjense, la Biblia está llena de pasajes obscuros. Yo llevo décadas estudiando la Biblia. Creo que tengo una buena biblioteca y tengo amigos, porque el conocimiento no es tenerlo todo aquí, es saber dónde está para irlo a buscar. Y yo tengo amigos que son especialistas en asuntos de la Biblia y los consulto cuando me enredo, cuando no, lo que yo tengo no es suficiente. Y hay pasajes de la Biblia que yo no he encontrado a ningún autor que sepa lo que eso significa. Ni tengo amigos que lo sepan. Si alguno de ustedes sabe, por ejemplo, esto, se salvará, por decirlo más simple, se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe. ¿No parece simple? Entonces, la que no engendra hijos. Yo me imagino que Pablo sabía lo que estaba diciendo
y que Timoteo también lo sabía, porque si no, no se lo hubiera escrito, pero yo no sé exactamente qué es lo que eso significa. Y hay pasajes complejos, eso es sencillo, pero pasajes complejos que yo no entiendo. Pero en lo que sí la Biblia es clara, transparente, que no hace falta educación teológica, no hace falta ir al seminario, es con relación al amor de Dios. El amor de Dios es claro. El amor de Dios está presentado de manera que no hay que tener ninguna educación. Yo fui capellán en una prisión militar y yo a veces hablaba con la gente poquito tiempo antes de que los ejecutaran, porque mi trabajo particular era asistir a la gente condenada a muerte en esa prisión militar. Y hubo personas que las conocí poco antes. A uno de ellos yo los acompañaba siempre de la celda al lugar de la ejecución. Y cuando llego a la celda y abren la celda, le digo a este hombre, un hombre atlético, fuerte: ¿estás preparado para lo que viene? Y me dijo: sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Caminamos hacia el lugar de la ejecución y frente a 8 soldados preparados ya para ejecutarlo, tuvimos un breve momento de oración. Y este hombre me abrazó con una quietud, con una tranquilidad, que de eso hace ya décadas y todavía lo recuerdo. Y en esa quietud me dijo: allá nos veremos. Y lo ejecutaron. Lo único que él aprendió fue Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es lo más sencillo que hay en la Biblia. Llegué yo a otra celda y cuando le voy a hablar del Señor al preso, me dice: no, yo quiero que me traigan un cura. Y le digo: con mucho gusto yo te busco el cura, porque aquí hay un monje franciscano que es amigo mío, yo lo conozco y yo te lo traigo. Antes de traerte al cura, ¿me dejas decirte 2 palabras? Me dijo: sí. Y le puse en una cápsula el amor de Dios, el Evangelio, y lo invité a aceptarlo, y lo aceptó. Y le dije: ¿quieres que oremos? Y me dijo: sí. Y oramos. Y cuando yo dije amén, le dije: ahora te voy a buscar al cura. Y me dijo: ya no me lo busques, ya no me hace falta. Si me pongo a discutir con él que un cura y yo somos lo mismo, pierdo el tiempo. Ahora ustedes me dirán: ¿y tú le hubieras traído al cura? Pues claro que sí, pues yo no miento. ¿Qué daño le puede haber que traiga el cura? Y si lo consuela un poco, por lo menos, aunque no vaya al cielo, la impresión de morirse no va a ser tan fuerte. El amor de Dios es así. Pero yo confieso que yo he tenido y tengo problemas con la manera, y escuchen bien esto, con la manera en que Dios administra el mundo. Yo no tengo problemas con la realidad de Dios y nunca lo he tenido, porque mi trabajo en universidades ha sido en la parte de la teología que llaman apologética, que es la defensa racional, lógica, filosófica de Dios y de la fe cristiana. Y he estado en diferentes, en universidad católica, en universidad protestante, del Estado, privada, y todavía nadie ha podido desarmar la fuerza que tiene lógicamente que Dios es real. Que crean o no crean, eso es otra cosa. Pero que en un pizarrón se pueden hacer fórmulas que son incontrovertibles de que Dios es real. Con eso yo no tengo problemas y nunca he tenido problemas, pero sí tengo problemas, o a veces tengo problemas, menos mal que no es crónico ni constante, con la manera en que Dios administra el mundo, con la manera en que este mundo funciona. Y ustedes van a decir: hermano, pues usted tiene que orar y arrepentirse. No, porque yo no soy el único que he tenido esos problemas, ni el primero. Y les voy a leer de la Biblia, no de amigos míos que tienen ese problema, pero miren, pongan atención.
Les voy a leer de Job, les voy a leer de un salmo y les voy a leer de Habacuc. Observen ustedes, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Yo nunca he hecho eso todavía. Yo estoy contento de estar vivo. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como calaginoso día, ocupe la oscuridad aquella noche. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo. ¿Por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que los tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro? Y miren lo que dice Habacuc, la carga que vio Habacuc profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Y observen dónde está el corazón del problema, que esto parecería el lenguaje de un incrédulo, pero no, el problema serio moral no es la incredulidad. Observen, fíjense cómo él dice en la última parte de lo que yo les he leído: muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Cuál es esa afirmación? La afirmación de la moralidad de Dios, la afirmación del amor de Dios, la afirmación de la limpieza de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, para ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Se dan cuenta dónde está la tragedia? O sea, no es el problema de un incrédulo, porque los incrédulos resolvían eso fácil. Los persas lo resolvieron con el dualismo religioso. Propusieron un Dios del bien y un Dios del mal. Cuando el Dios del bien gobernaba, todo salía bien, y cuando el Dios del mal gobernaba, todo salía mal. Entonces ellos no tenían problemas. ¿Por qué? Porque si el que está gobernando es malo, ¿qué es lo que vamos a esperar nosotros? Me expreso bien, me comunico bien. Bien. Pero todavía hay uno aquí más apretadito que llega a una conclusión lógica, pero que nos va a sorprender. Salmo 73. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. ¿A qué conclusión él llega? A estos impíos todo les sale bien y consiguen los antojos de su corazón. Y usted sabe lo que es un antojo, ¿verdad? Un antojo es aquello que uno quiere sin necesitarlo. Que yo no sé las mujeres mexicanas, pero las mujeres cubanas lo utilizan en el embarazo.
a las mujeres, yo no sé si a las embarazadas aquí le da, pero a las mujeres cubanas embarazadas les dan tojos durante el embarazo, les dan tojos. Se antojan de esto, se antojan de aquello, y a lo mejor no, es nada más que una manipulación para el marido, chicos. Porque saben que en la vida regular no se lo va a comprar, pero cuando dice, ay, mira, tengo un antojo de comprarme este traje, y va y le compra y le complace. Pues estos sinvergüenzas tenían hasta los antojos de su corazón. Y a este hombre del Salmo 73 le empezaba su sufrimiento temprano en la mañana. Lógicamente, ¿quién hizo mejor negocio? ¿El impío al que no le daban los callos? ¿O el que decía creer en Dios y no había parte del cuerpo que no le doliera? Su conclusión es: en vano me he convertido, en vano me he convertido. Pero esos problemas que tuvieron estos gente, que yo los tuve, gracias a Dios que se pasan. Pero miren, y ojalá que me escuchen bien y que no se pongan a orar por mí y no pierdan su amistad. Pero si yo fuera Dios, este mundo funcionaba diferente. Si yo fuera Dios, no había sinvergüenza que le pegara a su esposa, porque ese nacía sin brazos. Porque como yo sé, cuando está en el vientre, yo sé que ese bandido va a pegar a la mujer, ese nace sin brazos. El hombre que viola a una niña de 10 años, ese nace sin apetito sexual, es desaparecido, él es un globo que flota. Si yo fuera Dios, nadie emigraría de su país por razones políticas o económicas. Emigraría porque le gusta pasear, pero no presionado por una situación política, que para salvar su vida tiene que irse a una tierra extraña, o no presionado por la economía, que para poder alimentar a sus hijos tiene que irse a un lugar extraño. Si yo fuera Dios, las cosas serían diferentes. Pero cuando me tranquilizo, porque gracias a Dios que eso, es que yo no tolero el abuso, yo ver el abuso me molesta. Entonces cuando me tranquilizo digo, si yo fuera Dios estaría haciendo lo mismo, porque tendría los elementos de juicio que Dios tiene, y me tranquilizo. Pero cuando me vuelve otra vez una de esas rachas, al ver un abuso, al ver un maltrato, al ver noticias como las he estado viendo en estos días, yo digo, pero si Dios por lo menos me explicara. Y entonces imagino a Dios diciendo, yo le explicara a Gerardo, pero si le explico no me va a entender. Y si no me va a entender, ¿para qué le voy a explicar? Porque para entender a Dios, ¿qué es lo que hace falta hacer? Dios. Y yo sé que en algunas iglesias hay hermanos que tienen una listita, que dicen que están haciendo una lista para preguntarle a Dios. Mejor es que la borre. Pero si se entretiene, sígala haciendo. Si eso Pero cuando lleguemos al cielo no vamos a ser dioses, vamos a ser criaturas. La esperanza que yo tengo es que en el cielo el disco duro me lo van a borrar. Y yo voy a estar consciente nada más del cielo. Pero ¿saben lo que es un cielo? Pensando en lo que le hicieron a una nieta tuya, pensando en lo que te hizo el vecino, eso no es cielo, chico. Entonces yo tengo la esperanza de que al llegar al cielo deje de filosofar tanto como lo hago aquí y de preguntarme tanto como lo hago aquí, para entonces tener calma. Pero miren, para ir haciendo estas cositas rápido, porque aquí el tiempo es presionado, ¿sabes? Ni que yo cobrara por horas, muchachos. Pero bueno, aquí estoy, entonces aquí estoy, y hay que ajustarse a la norma. Miren, vamos a hacer unos ejercicios de filosofía rápido. Primero que vamos a hacer es la ley de la contradicción que hemos mencionado. Si hay una niña muriendo de cáncer de 5 años en un hospital y al lado de la cama está sentado su padre
que es oncólogo, con la fama de haber sanado toda especie de cáncer. Y él llorando dice: esta niña es mi vida, la amo con todo mi corazón, esto es mi existencia. Y la niña muere poco a poco en medio de dolores terribles. Por la ley de la contradicción, o él no es el oncólogo que ha sanado todo cáncer, o él no ama a la niña como dice que la ama. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene el argumento? Si él es el oncólogo que ha sanado toda variedad de cáncer y él ama a esa niña, su hija, como su vida, él va a sanar a esa hija. Y la hija no va a morir en esos dolores. Si la hija muere, o él no sana o él no ama. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene? Un hijo tuyo moriría en los dolores espantosos del cáncer en un hospital infantil si tú lo pudieras curar. Una cosa más. Y dentro de un ratito yo les doy lo que resolvió para mí el problema. Y ojalá que se lo resuelva a ustedes también. Ustedes plantean Dios omnipotente, Dios amor, sufrimiento. Eso lógicamente es contradictorio. Porque si es omnipotente, puede evitar el sufrimiento. Y si no lo evita es porque no es bueno. Pero tú dices que Él es bueno. Bueno, si Él es bueno, va a querer evitar el sufrimiento. Y si no lo evita es porque es impotente. Y sin embargo, la fe cristiana afirma que Dios es omnipotente, que Dios es amor y habla cuando llegue el día malo. Es un problema de lógica. Ahora, vamos a ponerlo en otra forma para que lleguemos nosotros rápido a lo que queremos. La Biblia habla del amor de Dios y dice: Dios es amor. Dios es amor. La Biblia dice que el amor no hace sin razón. Dice eso la Biblia. Armen este silogismo ahora. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Lógica pura. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Ahora yo les voy a poner a ustedes dos casos de primera mano. Yo fui pastor de un matrimonio joven, tendrían unos 38 años, yo creo, más o menos. Y una noche al terminar el servicio me dice: Gerardo, queremos que vayas a nuestra casa esta noche. Y yo fui, queremos decirte algo. Y cuando llego me dice: mira, tú sabes que nosotros llevamos, creo que eran 8 años de casado. Hemos querido tener hijos, hemos tratado todos los médicos y todos los tratamientos y no hemos podido tener hijos. Pero fíjate, a Olguita hace un poco le salió un tumor sobre una costilla y le estaban dando radiación. Y dice: pero ahora descubrimos que ha quedado en estado, que está en estado. Y el médico nos ha dicho que tiene que abortar para seguir la radiación, porque si queda la criatura, la radiación la va a deformar y va a ser un monstruo. Tiene que abortar para que podamos seguir con la radiación. Y si quiere que la niña nazca, porque era una niña, y si quiere que la niña nazca,
tenemos que suspenderle la radiación. Yo creía que ellos me habían invitado a la casa para consultarme como pastor qué hacer, porque la cuestión era a cuál vamos a matar. Yo no sé si yo hice un gesto en la cara de asombro. Él me dijo, no, pero no te preocupes, que no te pedimos que viniera para que nos aconsejaras y nos dijeras. Ya nosotros decidimos y ya firmamos todos los documentos para que la niña nazca. Y nació la niña saludable. Pero cuando suspendieron la radiación, el cáncer empezó. Cuando salió la niña finalmente, el cáncer la arropó completamente. A veces yo llegaba y estaba inflamada. Una vez me dice, a veces me da una cosa como tirarme por esa ventana. Este era un matrimonio de la iglesia. Olguita nunca se quejó. Cuando yo llegaba a verla me decía, ¿fue mamá a la iglesia? Me preguntaba que si su hermana había ido, que si su esposo había ido, que si habían llevado las ofrendas, que si habían llevado los diezmos. Por Olguita hicimos ayunos, vigilias, oración. Una noche ya, como las 11 de la noche, estoy con ella en el hospital. Le digo, vamos a leer el Salmo 23. Digo, repite conmigo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y ya cuando dijo, mira, no repitas nada, yo lo voy a leer, porque ya no le salía nada. Pero nunca voy a olvidar, nada me faltará. Y esa noche murió Olguita. Deben la razón de esa experiencia. Una mujer que ha deseado un hijo, una hija, por años, y ahora le dan la hija, y es como ponérsela en los brazos y decirle, esto es ser madre, y arrebatársela. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Una mujer cristiana que al visitarla nunca se quejó conmigo. Sí, a veces me decía que le dolía esto, que fiebre a veces. Otro caso más, para ir rápido porque se nos está acercando el tiempo. Otro caso, un amigo dominicano que se mudó para la ciudad de Nueva York. Y yo había tenido un trabajito de un ascensorista, porque para mí vivir por fe es vivir creyendo que Dios es mi proveedor. Y Dios puede proveer con lo que me da una iglesia que pastoreo o puede proveer haciendo tortillas. El dinero viene de la misma mano. O sea, vivir por fe para mí no es vivir de la iglesia, es vivir de que Dios me va a subir. Entonces yo predicaba por el día, no era pastor de ningún lugar, predicaba por las noches itinerante y trabajaba por el día de ascensorista. Pero un ascensor de esos viejos, en la Quinta Avenida, que hay que darle una palanca, pero primero hay que cerrar una puerta. Ya cuando la labor cristiana me exigió todo el tiempo, pues solté el aparato ese. Y cuando este muchacho llegó, pues yo le dije, mira, yo tengo un trabajito magnífico para ti. Y le di, lo recomendé y fue y trabajó. Pero él vivía en un barrio malo y en el verano aquello era terrible. Entonces él se traía los 2 niños para el trabajo. Entonces trae sus 2 niños un día y los 2 bajan al sótano para jugar. Pero el mayorcito ya se aburre y dice, ya yo me voy para arriba. Y salió corriendo y se metió en el ascensor. Y cuando el hermanito vio que se iba, él también salió corriendo, pero él activó la palanca y no se supone que el aparato se mueva a menos que la puerta esté cerrada. Pero en este caso el muchacho dejó la puerta abierta, accionó la palanca y el ascensor se movió, se iba para arriba. Y cuando el otro muchachito vio que el ascensor se iba para arriba, salió corriendo y dio un salto y brincó, pero no le dio tiempo. Y entre el piso, el primer piso y el piso del ascensor, apretaron al muchachito y lo mataron, lo estrangularon. Y cuando Paco me llama, me dice, de Ávila, mira lo que me ha pasado. Y me cuenta la historia, y entonces me dice, y lo que más me duele es que nosotros estamos en este país por ese nene, como ellos le decían. Porque nosotros vinimos a este país porque en nuestro país no le podíamos dar atención médica.
y para darle atención médica hemos venido, y Él es el que se nos muere, y en esa circunstancia, al hijo de un predicador, al hijo de un predicador. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Dónde está la razón de eso? Fíjense, a manera de ir concluyendo. Yo no le encuentro razón. Yo no le veo razón a eso. Pero fíjense ustedes lo que dice la Biblia, y aquí es donde yo he resuelto mi problema. Dice la Biblia, en Filipenses 4, la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando un hijo de Dios viene en caída por un oscuro túnel de la incomprensión y de la sinrazón de mi circunstancia, Dios no nos puede explicar por una sencilla razón. Nuestro cerebro y el de Él son diferentes y hay cosas que Él no nos puede explicar. Y cuando venimos sin la caída, oscuro el túnel, un precipicio, en la sinrazón de mi circunstancia, nos reciben unos brazos que, así como mi circunstancia no tiene explicación, no tiene explicación la tranquilidad que tengo en mi circunstancia. ¿Agarraron la idea? Hay cosas que Dios nunca te explicará, pero cuando vienes en caída, en la oscuridad de la sinrazón de tu circunstancia, Dios te recibe con unos brazos y te da una paz que tampoco tiene explicación. A mí una vez una señora me preguntó, viuda, me dice, óyeme, ¿será que yo no lo quería a su esposo? Y le digo, ¿pero y por qué? Dice, porque tengo una paz que me sorprende. Yo voy a una funeraria. Un amigo mío, sus padres fueron a visitarlo a Miami, ellos vivían en otro lugar, y murió el padre. Pero yo no los conocía a ellos, entonces voy a la funeraria y me pongo a caminar allí a buscar, a ver si lo encontraba él, y nada. Entonces una señora que estaba en un grupo de mujeres sentadas, reunidas, conversando, se puso de pie y dice, ¿usted busca a alguien? Le digo, mire, yo soy amigo de Pepe, y me dijeron que su padre murió. Y me dijo, yo soy la madre de Pepe, el que murió fue mi esposo. Yo no sé si yo habría hecho un gesto, y si lo hice fue un reflejo. Me dice, usted va a pensar que yo no lo quería, pero es que yo soy cristiana. Yo no sé aquí, pero en la mayoría de los lugares, cuando usted llega a una funeraria a ver al muerto y está la viuda, la primero que usted reconoce es la viuda, porque está desmayada, la están echando fresco, le están poniendo alcohol en la nariz, qué sé yo, cuántas cosas le hacen, y todo el mundo llorando, porque si no, yo... Y esa señora estaba conversando como si fuera una de las visitas. Estoy yo en Costa Rica y me llaman de la clínica bíblica, y yo no sabía que me había llamado un pastor. Y cuando llaman a un pastor a un hospital es para que amarre la muerte y para que sane al enfermo y para que lo unja. Y cuando yo llego, nada más pongo un pie en el cuarto y me dice el pastor que está acostado, que entonces después fue que supe que dice, Gerardo, lo mandé a buscar, pero no para que ore por mí. Ya lo mío es terminal, ya hablé con los médicos, ya estoy para irme. Yo hace muchos años que arreglé mi vida con Dios, yo he fundado muchas iglesias en el campo, pero lo mandé a buscar porque había oído hablar de usted y quería conocerlo. Entonces conversamos de su trabajo, conversamos del mío, y después de un rato me fui. No oramos, no leímos Santiago, nada de eso, porque él me dijo que no hiciera nada de eso. Cualquiera que nos hubiera visto, ¿qué habría pensado? Ninguno de los dos son pastores, esos son mundanos. El hombre se está muriendo y no lo unge, y no reprende la muerte y no ora por él. Pero es que el tipo parece que, pero con una quietud que nunca se me va a olvidar. Y es por esto, miren ustedes cómo se define
la fe en una versión en inglés del libro de Hebreos. Es muy interesante. Fe es percibir como un hecho real lo que no nos comunican los sentidos. Es decir, fe en su rigor. Ni se huele, ni se ve, ni se gusta, ni se toca, ni se siente. Fe es percibir en la ausencia de toda cosa que puede apoyarte, en lo más íntimo de tu ser, hay una afirmación producida por el Espíritu de Dios que te da la certidumbre del control de Dios en tu vida y que lo que está ocurriendo no es una casualidad ni un accidente, porque la garantía de Dios es: de mis manos nadie los arrebatará. Y cuando no puedes ver, cuando no puedes sentir, cuando no puedes gustar, cuando no puedes tocar, fe es un agarrón de la mano poderosa de Dios en medio de tus entrañas que afirma: no te dejaré, no te desampararé, sobre ti he fijado mis ojos. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy hay iglesias que también creo que inclusive ya pueden oler la presencia de Dios. Yo respeto todo eso. Miren ustedes lo que ocurre ahora entonces con Habacuc. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Observen la conclusión del salmista: y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Y los que están familiarizados con la cultura hebrea que produce este salmo y que produce este hombre, tienen que sorprenderse con el lenguaje. Observen y piensen como piensan los judíos, cuál era la cultura judía. Y en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Esa es una abstracción. Y el pensamiento judío no funcionaba en un nivel abstracto, sino en un nivel concreto. Los griegos sí funcionaban en un nivel abstracto. Por eso el amor en la Biblia es diferente al amor platónico. El amor platónico es el amor que, ay, sí, qué bella eres, y te veo, flotas, y veo las nubes a tu alrededor y las estrellas. Pero el amor hebreo no es así. Ustedes han visto la película El violinista en el terrado. Bueno, a lo mejor ustedes no van al cine, pero bueno. En esa película hay un matrimonio ya anciano, y el viejito judío le dice a la viejita judía: ¿tú me amas? Y ella le dice: te he criado los hijos, te cocino, te lavo la ropa y te limpio la casa, y me preguntas que si te amo. Porque el judío funcionaba concreto. Por eso la Biblia dice, cuando la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que contempló al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, este hombre, ¿cómo es posible que salga de su mundo, de un mundo de concreción, que inclusive la salvación, si usted estudia la salvación en su origen en el Antiguo Testamento, la salvación no empieza como algo que uno va al cielo después de la muerte, no. La salvación es un proceso lento, y en sus principios salvación constituía ¿en qué? En ausencia de hambre, en ausencia de guerra y en ausencia de enfermedad. Este hombre, sin embargo, tiene una experiencia después del... ¿Cuándo tuvo la experiencia? Dice: mas entrado al santuario entenderé. ¿Y qué es lo que entiende? Que aunque me matare, en él esperaré. No. Él dice: y en cuanto a mí, el acercarme a Dios. Entonces está diciendo: que me sigan los dolores,
que me sigan los problemas, que me siga la angustia, que me sigan todas las cosas, pero lo mayor para mí es acercarme a Dios. ¿Se dan cuenta de la fe que no soca, ni toca, ni tiende? ¿Y Job qué dice? Pues Job dice: he aquí, aunque me matare, en él esperaré. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me avergüenzo en el polvo y en la ceniza. Pero bueno, Olguita, ¿cómo muere Olguita? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso ocurrió en la década del 60. Yo todavía me pregunto hoy, ¿cómo Olguita pudo decir nada me faltará si le faltaba todo? Porque le faltaba todo humanamente, pero Dios había dado un agarrón a sus entrañas en el que le había dado una paz que, así como su circunstancia no tenía explicación, ayunos, vigilias, oraciones, piedad en la vida de esa mujer, como no tenía razón su circunstancia, tampoco tenía explicación su fe. Y para concluir, ¿por qué es eso así? ¿Porque sí? No. Todo en la Biblia, toda promesa en la Biblia tiene una condición. Léanla con cuidado para que ustedes vean. Entonces, ¿cuál es la condición? Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, esta paz, porque ¿por qué algunos no experimentan esa paz? Ustedes no han visto cristianos en desesperación, en lugares de tragedia. ¿Por qué algunos no experimentan esta paz? Porque esa paz no es tirada así. Dios no es mago. Dios es Dios. Y observen cómo dice ¿cuál es la función de y? Que la gente a veces dice, esa y no sirve para nada y la quita. No, la trae por algo. Y hagan esto, y como resultado de esto van a tener esto. Pero la gente quiere esto sin esto, y eso no pasa en la fe cristiana. Para que Dios obre tenemos que ser de Él. En el nombre de Jesús, me quedan todavía 3 minutos. En el nombre de Jesús no hay poder intrínseco. Oigan bien esto, porque a lo mejor se ponen a orar por mí si no. En el nombre de Jesús no hay un poder intrínseco. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos un hombre que tenía 7 hijos y todos le salieron sin vergüenza? Seba. El siglo I era un siglo poblado de demonios. Si hubieran habido psiquiatras en el siglo I, la población demoníaca se hubiera reducido. Pero como no lo había, ahí estaba el siglo botado. Y parece que estos sinvergüenza estuvieron en alguna reunión donde Pablo echó fuera demonios. Y como aquello estaba, dijeron, esto es una mina de oro, muchachos. Y entonces, al primer endemoniado que se encontraron, dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús. Pero como ellos eran sinvergüenza, pero no estúpidos, y como el nombre Jesús era un nombre común en el siglo I, dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, pero no cualquier Jesús. El Jesús que Pablo predica. Y los demonios dijeron, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, quién rayos son ustedes. Y les cayeron arriba, y si no salen de allí, como el perro que tumbó la olla, allí quedan sus huesos. Porque la pronunciación de Jesús, el venir a la iglesia y decir yo creo en el Señor, sí, es muy fácil decir yo creo en el Señor, pero ¿qué hay allá adentro? Pero cuando uno puede orar al Dios de mi vida, como ora el salmista, oración al Dios de mi vida, cuando yo soy de Él, cuando a Él lo tengo en el cielo y fuera de Él no deseo nada en la tierra, soy su propiedad,
a Él pertenezco, mi vida es de Él, entonces en mi circunstancia de dolor, de angustia y de falta de explicación, ese Dios sabe cómo cuidar lo que le pertenece. Y en la imposibilidad de explicarme, me abraza con una paz que no tiene explicación. Queridos hermanos, todos ustedes pueden tener esa paz en el día malo si ustedes se sitúan en lo que Efesios dice. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea fe que acepta tu obrar y tu presencia en toda circunstancia. Glorifica tu nombre, en el cual te lo pedimos. Amén. El Señor me los bendiga rica y abundantemente. Y ahí tienen ustedes material bíblico para enfrentar las circunstancias de la vida. Que el Señor me los guarde.